Ya sabe, estamos con esta serie de grandes historias del Antiguo Testamento y el Evangelio. Y Dios nos ha hablado desde que la empezamos. Muchas gracias, Kenneth. Hemos sido muy instruidos y el día de hoy pues vamos a ver el título de esta enseñanza es Israel cruza el río Jordán. Así que venimos de manera cronológica predicando. ¿Ok? Traten, como decía Alfredo, si alguno de ustedes no ha escuchado la serie, vaya a la página del puerto en YouTube, Alfredo, y ahí puede ver las predicaciones. Si alguna de ellas la perdiste, bueno, puedes ir allá y que bueno, Josué capítulo 3 versículo 1. Vamos calentando, Yo no sé si paso aquí de los nervios, me pongo ronco, hermano. ¿Cómo? El tiempo, mi Tito. Sí, claro. Versículo 1 leemos: temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos, mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca, asegúrense de no acercarse demasiado. Entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Oramos. Padre bendito, te damos las gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad, Señor, que me concedes de proclamar tu santo evangelio. Usa mi vida para glorificarte y para ser tu instrumento de bendición para tus hijos por medio de la proclamación de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender estas historias, comprenderlas, traerlas a nuestro corazón y vivir asombrados de tus enseñanzas. Ayúdanos a vivir de manera agradable delante de tus ojos, a caminar en fe, en victoria, Señor, obedientes en todos tus mandatos, Señor. Ayúdanos a darte gloria en todo momento y que este día sea especial para nosotros, para nuestra alma. Y todo esto te lo pido con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Muy bien. Recordemos cómo, aquellas personas que están apenas visitándonos, estamos viendo toda la historia. Me voy a adelantar un poquito. Desde el nacimiento de Moisés, la opresión de los israelitas en Egipto bajo el poder del faraón, bajo ese dominio de la nación más poderosa en ese tiempo, que era Egipto, y como siendo oprimidos, ¿verdad? Dios va a venir a liberarlos, a sacarlos de esclavitud para llevarlos a una tierra prometida. ¿Ok? Entonces ya estamos para entrar a la tierra prometida. Recordemos que fue Dios quien designó a Josué como el sucesor de Moisés. ¿Lo recuerdan? Él fue quien Dios eligió como el líder que guiaría a los israelitas a la tierra prometida, pero antes los llevaría a cruzar el Mar Rojo y entonces conquistar esa tierra. Además, él sería el líder, su estratega militar, quien iría al frente en esas batallas que Israel en el futuro va a enfrentar. Y recuerdo, después de que murió Moisés, las palabras de los oficiales del ejército de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés, cuando José les da unas palabras y ellos le responden: Moisés murió. Recuerda cuando dicen: mi siervo Moisés ha muerto, levántate y guía al pueblo a la tierra prometida. Entonces, esas palabras a mí me llaman mucho la atención, me son muy impactantes, son un desafío, un reto. Y ellos le dijeron: fíjate, pon atención, haremos todo lo que nos has pedido e iremos a donde tú quieras, te obedeceremos en todo como obedecimos a Moisés. Ahí está, vamos a hacer lo que nos digas, vamos a ir donde nos mandes
y vamos a obedecerte en todo lo que tú nos pides, así como obedecimos a Moisés. Y mira las palabras: siempre y cuando nuestro Dios te apoye como apoyó a Moisés. O sea, si yo no veo a Dios en tu vida, yo no te sigo. Yo no voy a hacer lo que me pidas. Yo no te voy a obedecer si yo no veo que Dios está contigo como estuvo con Moisés. Si alguien no te obedece, será condenado a muerte. Lo único que te pedimos es que te esfuerces y seas valiente. Qué tremendo, ¿verdad? Un pueblo que demanda. Yo quiero ver a mi líder, una persona esforzada, diligente y valiente. Una gente que sea un hombre que busque a Dios, que Dios sea evidente en su vida, que sea innegable, incuestionable ver a Dios en él. Yo lo voy a seguir. Yo no voy a seguir un líder cobarde. Yo quiero ver a Dios en mi líder. Y esa es la demanda que el pueblo le hace a Josué. Entonces, a través de esta serie hemos visto cómo Dios con brazo fuerte libera a los israelitas de Egipto, donde estuvieron cautivos por ¿cuántos años? 430 años. Pero hay una mala noticia. ¿Saben qué? Lo que pudo haberles tomado 40 días para entrar a la tierra prometida, se convirtieron en 40 años. Esa es la mala noticia, que una vez liberados, pudiendo en 40 días entrar a la tierra prometida, a causa de su desobediencia, rebelión, sus quejas y su incredulidad, pagaron, vino el juicio de Dios. Y entonces, imagínate, 430 años más 40 años, son 470 años, casi medio siglo. Qué horror, ¿verdad? Qué horror. Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos fueron esclavos de Egipto. Unos eran libres y luego opresión. Otros nacieron siendo esclavos en un mundo de esclavitud, no sabían lo que era ser libres. Y otros murieron siendo esclavos. Y los que fueron liberados de Egipto, muchos de ellos, bueno, todos los adultos murieron en el desierto. Ahí quedaron plantados, imagínate. Qué terrible, ¿verdad? 430 años de esclavitud, 40 años vagando en el desierto, 470 años, casi medio siglo. Esa gente vive. Pero la buena noticia es que para la nueva generación esta historia va a ser diferente. ¿Puedes darle gracias a Dios por ello? Ajá. Porque ellos están a punto de poseer la tierra prometida. Solo los separa el río Jordán. Vámonos. Recuerdo un canto de los 80 que me encantaba, lo voy a tocar. Ay, si no se crea. Yo fui fan de Palabra en Acción, ¿eh? ¿Y cuántos recuerdan aquel canto que Dios no nos trajo aquí para volver atrás? Ay, ay. ¿Va? ¿Cómo decía? Dios no nos trajo aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos entregó. Y aunque gigantes se encuentren allá, yo nunca temeré. Dios nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Así está esta nueva generación. Así que Alfredo el domingo pasado nos compartió acerca de los 12 espías que Él envió en secreto a explorar la tierra de Jericó. Ajá. Y cómo nos envía a una casa de una prostituta llamada Rahab. Y ahí ella arriesga su propia vida. Ajá. Imagínate, exponiéndola al esconder a estos espías. Y Dios eligió a esa mujer junto con toda su familia para salvación. Y hubo aquí algo importante. Y a mí me impresionan las palabras de Rahab. Mira, ella dijo: pues el Señor su Dios es supremo arriba en los cielos y en la tierra. El Señor su Dios es supremo. ¿Es supremo tu Dios? Sí lo es. Ajá. Entonces esta declaración, a petición de ella, los espías les prometieron salvar
a toda su familia y ellas pues les pide una señal, ellos le dan una señal. ¿Y cuál sería la señal? Pues esa cuerda por la que bajaron iba a ser la cuerda de color escarlata. ¿Y qué nos recuerda ese cordel? Pues la sangre de Cristo, como ahorita decía Alfredo, que fue untada en los postes de la casa para que cuando pasara el ángel de la muerte no los hiriera. ¿Recuerdas? Así que la sangre escarlata de Cristo nos provee salvación y vida eterna. Así que hoy vamos a ver el cruce del Jordán. ¿Listos? Versículo 1. Vámonos por partes. Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias de Sittim y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. Temprano a la mañana siguiente quiere decir que un día después de que llegaron los espías con el informe alentador. O sea, al día siguiente, después de que ellos llegan al día siguiente. Y el mensaje, el informe fue alentador. Ese mensaje alentador, como fue el de Josué y Caleb cuando envían a los 2 espías, que Dios 10 bien pesimistas, ¿verdad? Y quiero decir algo, siempre el pesimismo le cierra las puertas a la entrada a la tierra prometida a la gente. No, nos van a matar, no, nos van a comer, no, olvídense, no, está difícil. O sea, es cuando eres bien pesimista. Bueno, no es el tema, no es el tema. Entonces, temprano a la mañana siguiente se levantan la expedición. Josué no pierde tiempo, o sea que bien tempranito a la mañana siguiente se levantan y empieza la expedición del pueblo de Dios y van rumbo a las orillas del río Jordán. Ahí van a acampar 3 días. Ahora déjame decirte algo que está pasando. Ellos llegan a las orillas, a la ribera del río Jordán, pero el río había crecido hasta 1,5 kilómetros de ancho, o sea, el triple de una condición normal del río. Entonces imagínate, eso significaba que los israelitas necesitaban de un milagro para poder cruzarlo y entonces conquistar la tierra prometida. Ahí está todo el ejército. No, es que es impresionante, ves a multitud de gente. Ve aproximadamente 3 millones de personas. No solamente 3 millones, sino con sus animales y sus pertenencias. Y luego separados por tribus. Vámonos. Imagina sus estandartes, sus banderas, sus carpas. Qué emocionante, ¿verdad? O sea, se requería una logística militar de alguien bien preparado. Y José va a empezar a dar instrucciones a los oficiales, al pueblo y a los sacerdotes. Entonces aquí está planeando todo este ataque Josué. Me emociona Josué, yo me siento como Josué, aunque de repente me quiero rajar, ¿verdad? Entonces versículos 2 y 3, vámonos rapidón, voy a ir así como en escalas, porque son muchos pasajes. Entonces los jefes militares van al campamento y le dicen al pueblo las siguientes instrucciones: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto, dejen sus puestos y síganlos. O sea, levántense de su campamento y síganlo. El arca del pacto. A través del capítulo 3, si eres observador, te vas a dar cuenta, vas a notar la centralidad del arca de Dios. Ahí vas a estar notándola constantemente. El arca del pacto es también llamada el arca de Dios o el arca del testimonio. El arca de Dios, nomás para tenerlo muy claro, es representativa
del estrado del trono celestial o del trono de Dios. El arca del pacto representa la presencia de Dios, pero específicamente representa su pacto con su pueblo. Eso aquí tiene que ver con su compromiso a sus promesas, pero también las condiciones que Él le pone a su pueblo que debe cumplir. Ese es el arca del pacto. Así que recuerda, no solamente significa que es representativa de la presencia de Dios, del trono de Dios, sino de ese pacto que Él hace con su pueblo. Por eso es el arca del testimonio. Ahora, tú puedes ver en tu Biblia, diccionario, en internet, cómo era el arca del pacto. Bueno, el arca del pacto era un cofre hecho de madera de acacia, y la acacia es representativa de la humanidad de Cristo. Este cofre estaba recubierto por todos los lados de oro puro, y dentro del arca estaban las 2 tablas de la ley dadas a Dios por Moisés. Más tarde también iba a contener un vaso de oro con el maná del cielo, y la vara que reverdeció, la vara de Aarón que reverdeció, allí va a estar. Ahora, sobre la tapa de ese cofre, que era hecho de oro, sobre la tapa o propiciatorio, recuerda esa palabra, a lo mejor ahorita te es un poquito no común o la has escuchado, o expiación. Expiación significa cubrir. En este caso nosotros fuimos cubiertos con la sangre de Cristo. En esa tapa o propiciatorio, en sus extremos había 2 querubines, ¿recuerda? De una sola pieza, esculpidos en oro, y tenían sus alas así, y de uno frente al otro, y cubrían el arca. Ahora, el arca era considerada la pieza más santa de todo el mobiliario del tabernáculo, y era la única pieza que se encontraba dentro del lugar santísimo. ¿Cómo la ves? El arca del pacto, ahí era donde Dios revelaba su voluntad. Por eso es importante notar cómo continuamente se repite el arca del pacto, porque Dios está presente ahí. Amén. Entonces Dios revelaba su voluntad a su siervo Moisés y después a Josué. Dice Éxodo 25:22. Si se confunden, levantan la mano y me dicen y luego ya nos vemos otro día. Dijo: allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. ¿Ya te diste cuenta? O sea, vas a ir delante del arca, ahí yo te voy a hablar, ahí te voy a revelar mi voluntad y te voy a dar a conocer mis mandamientos para que se los hagas conocer al pueblo. Esa es la importancia. Por eso es la pieza más santa y la única que se encuentra en el lugar santísimo. Entonces, el arca, cuando descansaba, estaba en el centro del campamento, pero cuando el pueblo de Dios iba a marchar, entonces era levantada y llevada. Tú puedes ver en este Éxodo toda una descripción detallada, pero tenía unas argollas de oro por donde pasaban unas varillas, y esas se levantaban y ahí las llevaban. Cuando marchaba el pueblo, el arca iba levantada por los levitas, coatitas, a menos de que fuera un evento solemne, era cargada por los sacerdotes. Entonces la llevaban, iba el arca en medio de la procesión. En este caso, el arca va a ir a la vanguardia. No van a ser los levitas, van a ser los sacerdotes quienes la van a llevar. ¿Te suena lo de vanguardia? Guardia, retaguardia. Va a ir enfrente. Entonces, los sacerdotes eran responsables de guiar al pueblo.
cuando vean a los sacerdotes, les dijo, llevar el arca del pacto del Señor su Dios, síganlos. Entonces los sacerdotes eran los responsables de guiar al pueblo. ¿Está claro? ¿Sí? Ustedes, como las ovejas que Dios ha puesto bajo mi cuidado, y han reconocido y aceptado mi autoridad pastoral por el testimonio del Espíritu Santo y por mi testimonio de cómo me conduzco en la vida, deben seguirme. Siempre y cuando vean que yo llevo de forma figurativa el arca de Dios en mis hombros. En otras palabras, si ven que yo mismo soy guiado y conducido por la ley de Dios, al honrarla por medio de mi obediencia y enseñarla de manera fiel a ustedes. Por eso dijo, cuando vean a los sacerdotes que llevan el arca del Señor su Dios, entonces dejen sus puestos y síganlos. Así que yo tengo un deber delante de Dios y delante de ustedes de guiarlos. Deben notar que mi predicación está centrada en Dios y en su gloria, en su presencia. Amén. Así que síganlos. Versículo 4 dice, dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. ¿Recuerdas que Josué ya conocía la tierra? Fue uno de los espías. Él manda a otros 2 espías. Es que, ¿qué nos dice esto también? Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino. Aquí hay algunos creyentes entre ustedes que están dando sus primeros pasos en la vida cristiana. Y mi deber es guiarte en tu caminar con Cristo. Por medio de la palabra de Dios. Es un camino que tú no conoces y que estás empezando. Bueno, acércate conmigo. Acércate con los hermanos que comparten y dinos, quiero conocer más de Cristo. Quiero leer la Biblia. Quiero saber cómo leer la Biblia. Estamos para ayudarte. Y luego, escucha, versículo 4, ¿cómo dice? Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos, mantengan la buena distancia entre ustedes y el arca y asegúrense de no acercarse demasiado. Ahí van los sacerdotes, van a marchar. Estas son instrucciones, todavía no se ponen en marcha. Y mantengan una distancia, era casi de 1 kilómetro. Algunos pueden decir más de 1 kilómetro. Y que haya una buena distancia entre ustedes. Una razón por qué debían guardar esa distancia entre el arca del pacto y el pueblo era para delimitar el camino y para que pudiera ser o pudieran alcanzarla a ver todos, porque era una cantidad inmensa. Entonces no podían acercar, pues no iban a ver el arca. Tampoco se trata de seguir al montón, ¿verdad? Porque no siempre el montón tiene la razón. Bueno, nada que ver, ¿verdad? Pero a la distancia ellos podían ver aquí 1 kilómetro, pues cuando iban a levantar el arca. Pero creo que la razón principal era el mantenerse a distancia del arca del pacto, porque esto les serviría de recordatorio acerca de la santidad de Dios. El arca del pacto, como símbolo de la presencia de Dios, debe recordarnos y especialmente hacernos consciente de la santidad de Dios. Esa distancia debe recordarme, Dios es santo. Su santidad es trascendente. Amén. Y esto me recuerda lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Recuerdas el pecado de Nadab y Abiú? En Éxodo, tú puedes ver Levítico 10, Éxodo 30, tú puedes ver la instrucción que se dio acerca del incienso, cómo debía ser preparado.
y cómo debía ser tratado santo y cómo no podía ser usado nada más que para el propósito que Dios determinó. Ahora venden botellitas hasta de aceite, el aceite de la unción. No, pues yo lo uso para suavizar mi piel, para una fragancia. No, eso estaba prohibido. Ahí se da la instrucción cómo debería ser el incienso. Y arrancando el sacerdocio, los hijos de Aarón cometen un pecado mortal y ofrecen fuego extraño. Y caen muertos. Y me recuerda las palabras de Dios a Moisés, y quiero que las tengas tú presente y claro de lo que acabo de decir. Hay una distancia, Dios es santo. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, Levítico 16, 1, 2, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado, extraño en la presencia del Señor. Y pon atención, el Señor le dijo a Moisés, me da miedo, hermano, advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo, que no entre como Pedro por su casa. Adviértele a tu hermano. ¿Cómo la ven? Que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá. Pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Él se debe acercar como yo demando que se acerque. Y en veces pensamos que llegamos a la iglesia y que fuera nuestra casa, amor por su casa. No sé si me doy a entender cuando perdemos todo respeto. Y yo sé que puede ser religioso, pero me refiero a aquellas cosas que son pecaminosas. Yo no voy a llegar aquí a tocar un canto que no tiene nada que ver con Dios, con su obra, con su evangelio. Pues hay iglesias que de repente en reuniones se ponen a cantar cosas que ni son de Dios, cuando este lugar es un lugar de adoración. Y Jesús dijo, el celo por mi casa, por la casa de Dios me consume. Ahí está Dios en el arca, así que no entre cuando quiera, porque yo estoy presente ahí. La santidad de Dios lo hace infinitamente inalcanzable, pero su Hijo lo hace venir a nuestros corazones. Amén. A ver, puedes decir amén, gloria a Dios. Amén, amén. La santidad de Dios me dice, no te puedes acercar a mi trono de justicia. ¿Cuántos recuerdan a Moisés y la zarza? Moisés, no te acerques. Quítate las sandalias de tus pies, porque ese lugar que tú estás pisando es santo. La santidad de Dios me dice, no te puedes acercar a mi trono de justicia. No se pueden acercar a la montaña. Pero la gracia redentora del Hijo me dice, acércate con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibirás su misericordia y encontrarás la gracia que te ayudará cuando más lo necesites. ¿Cuántos alaban al Señor? Que es por Cristo que sí nos podemos acercar. Y aquí está el evangelio. Alabado sea Dios. Él rompió el velo y tenemos entrada al lugar santísimo, al arca de Dios. Amén, amén. Así que Él les dice, quédense a 1 kilómetro detrás de ellos. Y por tal razón Josué va a mandar al pueblo a consagrarse. Versículo 5. ¿Vamos bien? Entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense,
porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Purifíquense. ¿Qué significa purificarse o consagrarse? Hacerse sagrado, hacerse santo. ¿Va? O sea, en las relaciones dice, yo me entregué a Él. O sea, te diste, dijiste, soy tuyo. Nos entregamos, nos consagramos a Dios. Y algo importante es que la consagración tenía que ver con lavar las ropas, abstenerse sexualmente. Entonces era como un ritual preparatorio y necesario y separado, necesario para entrar a la presencia de Dios. Entonces, purifíquense, porque mañana el Señor va a hacer grandes maravillas entre ustedes. ¿Te acuerdas cuando Moisés le dice al pueblo, purifíquense, porque Dios va a descender en el monte? Y relámpago, sumo, ¿verdad? Que se sacudía el monte. Les dijo, purifíquense, porque mañana Dios va a descender y va a dar los 10 mandamientos. Así que antes de dar los 10 mandamientos, mandó que todos se purificaran. ¿Ok? Porque Dios mañana va a hacer grandes cosas. Ahora, purificarse, santificarse o consagrarse tiene que ver también con separarse de las cosas comunes para enfocarse en Dios. Aquellas cosas que no son en sí malas, pero cuando eres llamado a entregarte con Dios, quita todo lo que estorbe, porque vas cara a cara con Dios. Nada debe estorbar la comunión, hasta las cosas buenas. Cosas comunes, hazlas a un lado y enfócate en Dios. Santifícate, purifícate. Es como cuando dice, voy a ayunar. Pues no, nomás no comes, te alimentas de la palabra de Dios, buscas a Dios en oración, estás meditando en su palabra, no nomás dejas de comer. Entonces yo hago una pregunta: ¿de qué manera nos purificamos antes de venir a la presencia de Dios? ¿O de qué manera nos consagramos? ¿Cómo preparamos nuestras vidas para encontrarnos con Dios? ¿Cómo preparamos nuestras almas para el culto? A lo mejor dices, híjole, no, pues sí, la mera verdad que no he puesto atención en esto. Y sí, Dios te está hablando, porque a lo mejor el sábado te acuestas hasta las horas de la noche, sin ninguna preparación para el día de mañana, para encontrarte con Dios. O sea, no hay una preparación previa. Yo cuando jugaba fútbol y así, tenía un celo y una pasión por Dios. Yo era en mi tiempo capitán y él hacía de todo, pero si algo he tenido es que soy apasionado. Por eso cuando vine a Cristo, el Señor me sacó el fútbol a la luz, acerca de mi pasión por el deporte. Perdónenme, era americanista, que el cuarto lo tenía pintado de amarillo, mi toalla era del América, era pura águila. Sí. Bueno, pero no hagamos división aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero muy apasionado. Así que cuando Dios me lleva a conocerle, Él no esperaba ni la misma pasión ni menos pasión en su obra. ¿Ok? Entonces ya no sé ni por qué les estoy diciendo esto, ya se me olvidó. Ok. Ahí te hago un ejemplo. Me acostaba el sábado y no me sacaba de la mente el partido de mañana. Tempranísimo ya estaba de pie. Jugábamos a las 2 de la tarde, pero yo ya casi apenas estaba saliendo el sol y ya estaba tirando bola. Una mañana antes tenía así todo mi uniforme planchado, lavado, los zapatos de fútbol boleados, una pulcritud. Pues llegaba ya todo cansado al juego, así, apasionado. Dijo un director técnico de jugadores así, dice: un capitán
no se puede salir del campo de fuego aunque esté quebrado. Ese es Josué. Dios hizo a ese hombre y Él les dice: purifíquense. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos purificamos? Porque el Señor va a hacer grandes maravillas al día siguiente, pero antes preparen sus vidas. Así que si tú eres de los apasionados en otras cosas, toma tu pasión y prepárate para el culto de mañana. No te vayas a un antro. Ahora, hago una pregunta. ¿Queremos servicios donde veamos al Señor obrar con grandes maravillas entre nosotros? Te pregunto. Bueno, consagrémonos un día antes. Queremos verlo obrar en corazones quebrantados, afligidos, ver salvar las almas perdidas, liberar a los cautivos, levantar al caído, sanar a los enfermos, restaurando vidas, matrimonios, hogares, relaciones rotas. Queremos ver animando y alentando a los desconsolados, verlo proveyendo fe, esperanza, visión. ¿Queremos servicios así? Sí los tenemos, hermanos. En ocasiones no. Pero Dios dice: yo quiero que vengas preparado para encontrarte conmigo, porque yo voy a hacer grandes cosas entre ustedes. Amén. Y si honramos a Dios, Él nos honrará, hermanos. Amén, amén. Así que purifiquemos nuestra alma de todo aquello que la contamina y de todo aquello que nos aleja de Dios. Viva a hacer grandes maravillas Dios. Así que el cruce del río Jordán no sería un suceso natural, iba a ser un milagro. Es el milagro que Dios iba a hacer al otro día. Versículo 6 dice: entonces Josué le dice a los sacerdotes, pon atención, levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Wow, levanten el arca, vámonos, marchen, guíen al pueblo al otro lado del río. Y me llama la atención porque se levanten el arca. Y yo digo: amén. Cada vez que yo veo el arca de Dios, yo veo la presencia de Dios. Yo veo la ley de Dios escrita, el testimonio de Dios que está en su palabra. El testimonio de Dios es vida eterna y esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese es el testimonio que Dios nos ha dado. Por eso es el arca de testimonio. Por eso es Dios quien guía a su pueblo, no solamente su presencia, sino quien nos guía. Amén. Y dice: levanten el arca del pacto. En otras palabras, la palabra de Dios debe ser levantada y exaltada en los púlpitos. Y debe ser levantada y exaltada en el corazón de los oyentes. Amén. Debe ser proclamada, debe ser enseñada, debe ser amada, debe ser defendida la palabra de Dios. Este púlpito es para eso. Amén. Porque Dios nos llamó a proclamar su palabra. Amén. Y ya que el arca del pacto representa la presencia de Dios, entonces Dios mismo era quien iba a guiar a su pueblo. Amén, amén, amén. Y Moisés, cuando el arca salía, iba llevada, dice, cuando iba delante de ellos guiándolos, dice que el arca de Dios les indicaba dónde debían detenerse y dónde descansar. Amén. Dios nos dice en su palabra todo eso. ¿Qué hago? Dale para allá, avanza, detente, camina, corre, vuela. Él nos da la dirección. Dios nos está guiando. Y luego cuando salía el pueblo y siempre que el arca salía, Moisés gritaba: levántate, oh Señor, y se dispersen tus enemigos, que huyan delante de ti. Cuando se levantaba el arca, era un grito de Moisés. Pero cuando el arca se ponía en la tierra, Moisés decía: vuelve, oh Señor, a los incontables millares de Israel. ¿Cómo la ve? Qué bendición, ¿verdad? Versículo 7. El Señor le dijo a José: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés. A partir de hoy, aquí se va a validar el liderazgo de Josué.
A partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder. Así que por encima de la vulnerabilidad y los temores de Josué, Dios vio la obediencia de Josué, su valor para asumir un liderazgo de tal magnitud. Vio en Josué una fe inquebrantable, unas convicciones innegociables, su temor a Dios, su entrega, su espíritu de lucha, su esfuerzo, su valentía, pero sobre todo su amor y su pasión por Dios. Eso lo vio Dios en Josué. Amén. Amén. Una vez vino aquí, en otra vez, una persona y le da una palabra profética. Uno dice: tú vas a ser un ministro de alabanza y así Dios te va a usar y todo lo demás. Terminé el servicio, ya yo me acerqué con él y le digo: ¿qué? Con esa palabra que se te dio. Y dice: bueno, primero, ni la música me gusta, ni toco y canto bien feo. Pues nomás lo oí. Pues sí, hasta la fecha, ¿verdad? A lo mejor nada que ver, pero Dios no va a usar a alguien, no va a levantar a alguien que Dios no le importa a esa persona, que es indiferente, apático, que no se aparece en los servicios. Ajá. O sea, hablando de un creyente, no alguien que no ha sido creyente. Claro que Dios puede convertir a un criminal en un santo, pero me refiero a creyentes que no tienen interés por las cosas de Dios. Bueno, creyentes entre comillas. Pero Dios vio en Moisés, en Josué, todo esto. Y Dios dijo: a partir de hoy empezaré a convertirte en el gran líder. Ajá. A partir de ese día, Dios empezaría el proceso de formación en la vida de Josué para convertirlo en el gran líder. O sea, no fue en el instante el gran líder. A partir de hoy te voy a empezar a convertir. ¿Qué implica esto? Un proceso de formación, un aprendizaje, empezar a moldear el carácter de una persona, a formar a Cristo en la persona. Amén. O sea, a partir de hoy este proceso va a tomar tiempo. Dios va a usar las circunstancias, los eventos, las pruebas, las luchas, las vicisitudes, los vientos contrarios, para que Él pueda convertirse en el gran líder de su pueblo, un líder debidamente capacitado y experimentado. Ahora, no fue un curso, una conferencia acerca del liderazgo quien lo iba a convertir en un gran líder. Dios sería quien lo iba a convertir. A partir de hoy yo empezaré a convertirte en un gran líder. Ahora, la pregunta es: ¿fuiste llamado a ejercer algún ministerio? Si Dios te llamó, Él mismo te va a capacitar para que lo lleves de la mejor manera. Y te aseguro que cuando empezamos la vida cristiana, después de 10 años, no somos los mismos. Amén. Yo como pastor no sé cuánto tiempo voy a durar de pastor, pero espero que tenga una vida en progreso. Ajá. Que el día de mañana puede ser, creo, por el testimonio de la iglesia, que mi labor pastoral ha crecido en algunas áreas, en diferentes áreas, en muchas áreas. Ajá. Amén. Así que si tú tienes un llamado, pídele a Dios y esfuérzate y sé valiente y desarrolla ese liderazgo y dile: Dios, sigue formando. Sí, vea, hasta que me conviertas en ese hombre y en esa mujer que tú me has llamado a ser. Eres parte de un staff, ayúdame a ser esa parte del staff, esa mujer, ese hombre que pueda colaborar con excelencia al lado de quien me has puesto bajo autoridad. Ayúdame que cuando termine el ciclo de mi ministerio pueda dar buenas cuentas. Ayúdame a dar un testimonio de vida, de entrega. Amén. ¿Están conmigo? Así que cuando Dios es quien nos forma, Dios es quien avala nuestro llamado y nos respalda a los ojos de toda la congregación, de tal modo que van a decir: Dios está con él. Escucha la palabra: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder. Y pon atención: a los ojos de todos los israelitas.
O sea, nada más tú y yo no. Yo te voy a convertir y toda la iglesia lo va a ver, que yo estoy contigo, que yo te respaldo, porque yo fui quien te llamé. Amén. Yo decía de mi pastor antes, y yo siempre decía, el pastor es el pastor. Así aun cuando en la iglesia haya grandes dones, talentos, capacidades de todo tipo, yo decía, veía al pastor y decía, pero el pastor es el pastor. Tiene una investidura de Dios que lo hace único. Pues el más pobre, el más débil, el más todo lo que quieras, hasta tartamudo, hasta olvidadizo, todo un sinfín de defectos, pero ves la presencia de Dios. Y tú ves que cuando no está, no está. Hay un peso. Pero ya tengo el compromiso de pedirle a Dios, ayúdame Dios a vivir de tal manera que te dé gloria, y permíteme que la gente pueda ver que tú estás conmigo. Amén. No estoy tratando de persuadirlos, hermano. Es lo que la Escritura dice. Entonces, bueno, me voy a ir así medio rápido. Estas palabras para Josué fueron un parteaguas. A partir de hoy te voy a convertir en un gran líder. Así que cuando tengas un llamado al ministerio, di, Señor, a partir de hoy empieza a trabajar en mi vida. A partir de hoy. Ajá. O desde antes, ¿verdad? Entonces ya les dice que lleguen a la orilla, a los sacerdotes a la orilla del río, y luego den unos pasos hacia adelante. Y esto es importante. Le dice a los israelitas en el versículo 9: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está con ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará y lo da a 7 naciones poderosas, las describe. Me quiero ahorrar tiempo. Hoy sabrán. Así que las palabras de Josué son alentadoras, porque no vienen de él, vienen de Dios. Y le dice al pueblo: vengan y escuchen lo que Dios, el Señor su Dios, dice. Ok, venimos a la iglesia, al Señor, y estemos atentos a lo que el Señor, su Dios, nuestro Dios, nos está hablando. Amén. Escúchenlo. Hoy sabrán que Dios está con ustedes. Ok, palabras que vienen de Dios. Y les dice el Señor su Dios. ¿Te acuerdas del primer informe? Ya muriéndose, todos desgarrándose, los querían matar a pedradas, ¿verdad? Josué y Caleb. Hoy no. Las palabras de Josué están transmitiendo fe. Ánimo, van a ver a Dios, su Dios. Y luego le dice, el Dios viviente. No, porque ya sabes su historietita. Bueno, esta era una nueva generación. Este Dios es vivo, todopoderoso. Escuchen a Dios, escuchen su palabra, créanle, no dejen espacio para la duda. Van a ver grandes cosas. El Señor va a expulsar esas naciones. Yo tengo una pregunta: ¿crees que Dios puede expulsar de tu vida todo aquello que se ha sitiado en tu mente y tu corazón, para que puedas ver que Dios está contigo? Tú me puedes decir, hermano, no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello. Sinceramente, por más que quiero, no puedo. Tú no puedes y nunca vas a poder, pero Dios sí puede en tu vida sacarlo y desterrarlo para siempre. Amén. Así es, hermano. Así, aunque te levantes con una cruda que ya no tomas, pero te levantas con una cruda, ¿verdad? Deseando una lager especial. No, hermano. Mejor una limonada con agua mineral, carbonato y sal, y vámonos. Ok. Entonces, versículo 11. No tengan, los está animando, ¿verdad? Ya van a cruzar, hermano, ya van a cruzar. ¿Cuántos se esperan cuando van a cruzar el paso y una filota bien larga? Ay, yo quiero cruzar, ¿verdad? En el versículo 11 está la solución. Miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará al cruzar el río Jordán. ¿Qué debemos hacer? Mirar el arca, enfocarnos en el arca, mirar su ley, mirar su palabra, mirar sus mandamientos, mirar sus promesas, mirar su voluntad. Ahí enfócate, ahí concéntrate, porque es la misma palabra la que nos va a llevar a la tierra prometida. Amén. La presencia de Dios.
Así que le están diciendo: vean, escuchen al Señor su Dios, vean el arca, miren al arca. Amén. La palabra de Dios nos va a guiar a la tierra prometida. La ley de Dios es como el Google Maps, que nos indica cómo llegar al destino trazado por Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo sé que tienes la tentación de agarrar ahorita tu celular, abrirlo en la aplicación de Google Maps y vas a ponerle arriba: buscar reino de los cielos. ¿Ah? Y luego se van a abrir las coordenadas y luego va a decir: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Amén. Solo Cristo, solo Cristo. Santiago nos dice que no solo escuchen la palabra de Dios, sino pónganla en práctica. Así que les dice: vean, miren el arca. Y Josué les dice lo que va a suceder, les anticipa el milagro. Cuando iban persiguiendo a los egipcios, a los israelitas, ellos nunca pensaron que se había abierto, iba a abrir el mar rojo, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando Moisés está ahí y luego pues está con todos esos quejumbrosos, pues ya no sabe qué hago, ¿verdad? Y Dios intencionalmente lo llega a esa parte, están los egipcios atrás, y luego tienen el mar rojo enfrente. ¿Y qué hizo Moisés, hermano? Cuando te encuentres entre el mar y tus enemigos, ¿qué debes hacer? ¿Clamar? ¿Clamar? ¿Clamar a Dios? No. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? La vara. Pues extiéndela. Y cuando le extendió, se abrió el mar. Entonces era un milagro que ellos no sabían que iba a suceder. Pero aquí Josué sí les anticipa el milagro. ¿Cómo la ven? Él vivió el milagro. Él sabía lo que podía hacer Dios. Ahora, sí, clama a Dios, hermano. No te vayas con este mensaje: no, tengo unos problemas, me estoy ahogando, mira el mar de problemas que tengo. Pues no voy a orar. Pues ¿qué hago entonces? Y luego vara no tengo, nomás este pedazo de palo. No, sí, clama a mí, yo te responderé, dijo el Señor, ¿verdad? Sí, no vayan a irse por otro lado. Mira lo que les dice versículo 12, bueno, el 13: los sacerdotes llevarán el arca al Señor, el Señor de toda la tierra. Y mira lo que dice: en cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Es un milagro anticipado. Dice: escúchenme, en cuanto los sacerdotes metan su pie al agua, se van a parar. Las que vienen de Galilea, así está Galilea, el mar de Galilea o Genesaret, río Jordán, mar muerto. Ellos se encuentran aquí y luego les dice: por la ciudad de Adán, ahí se van a detener como un montón de aguas. Toda esa agua que viene bajando su cauce, ahí se van a amontonar y se va a hacer un muro. Y de acá para acá, las que vienen pues se van a desembocar en el mar muerto. Así que se va a hacer un caminote. ¿Cómo la ve? Les anticipa el milagro. Entonces, versículo 14 dice: entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. O sea, eso me emociona porque es más notable el milagro, ¿no? ¿Por qué te quiero decir? Porque en condiciones normales el río Jordán no representa ningún problema para cruzarlo. Un metrito, medio metro, ahorita está bien bajo. No, pues a lo mejor hasta nomás el muslo va mojándonos. No, ahí estaba alcanzando casi 3 metros. Pero no solo eso, traía una velocidad de 7 kilómetros y venía en un cauce de 3 metros el agua. O sea, pasarlo
se requería un milagro. Ajá. Entonces imagínate, porque era un de hielo, era la temporada, era la época, así que venía con todo. Así que 3 millones de personas están delante del Jordán. Sí se necesita un milagro para cruzarlo, ¿verdad? Estaba viendo una muchacha que está en un trampolín y que me aviente, que no me aviento, y viene y que se aviente y que se aviente, y no se aventaba pues desde abajo, ¿verdad? Pues yo no sé si le entramos, no le entramos, le entramos, no le entramos, ¿verdad? A lo mejor metían el dedo gordo ahí y decían, no, ahí está medio fría. La cosa es que cuando pasan los sacerdotes y se ponen, ¡pum!, ahí se quedan esperando con el arca. Viene el milagro, se habla y tienen que empezar a pasar todas. Ya tú vas a leer en tu casa la historia, pero se amontonó el agua por un lado como un muro. Qué maravilloso, ¿verdad? Así que los que no vivieron la experiencia del Mar Rojo, esta nueva generación la pudo vivir ahí, ver el poder y la gracia de Dios delante de ellos. Amén. ¿Si te gozas, hermano? Tú y yo podemos ver en nuestra generación los milagros de Dios. Quizás no veremos abrirse el mar o el Mar Rojo o el río Jordán. A lo mejor no lo vas a ver. A lo mejor vas allá a un río y le dices, ábrete, y no se va a abrir. Pero sendas Dios hará. Amén. Dios va a abrir camino donde no lo hay. Cuando tú te sientas en una encrucijada, Dios va a abrir camino en soledad. Amén. Porque Dios es bueno y sigue abriendo esos mares que están, o esos ríos que están delante de nosotros. Dame unos minutos más. Dice: después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Aquí hay algo importante, no quiero que te vayas sin esto. Todo el pueblo. Aquí, pueblo, por primera vez se traduce como nación. ¿Qué significa? Que en Egipto y en el desierto Israel era solo un pueblo, pero cuando cruzó el Jordán se convirtió en una nación. Somos la nación santa, hermanos, el pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Amén. Todos terminaron de pasar. Dice el versículo 17 en la parte final: los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. ¡Wow! ¡Qué maravilla! En mis tiempos cantaba un canto que escribió Lucas y me fascinaba. Ya ni me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo es que venía de un salmo. Y dice el Salmo 114:5: ¿qué te pasa, Mar Rojo, que te llevó a quitarte del camino? ¿Qué sucedió, río Jordán, que te hiciste a un lado? ¿A quién viste que te asustaste y te hiciste a un lado? Pues para que pasara el pueblo de Dios. Amén. Amén. Ya de tarea leer Romanos 11, donde Dios nos exhorta a todos los cristianos a ser humildes en relación con el pueblo de Israel. Bueno, te leo porque ya prácticamente ya terminé. Ya no más faltan 10 hojas, ¿no? Mira, 11:25 al 33 dice: hasta que pasó todo el pueblo en tierra seca, y después milagro. Están pasando todos, y cuando los sacerdotes ponen el pie en la tierra seca, se dejan venir las aguas.
Bueno, más bien así, para allá, todas. Mis amados hermanos, a los cristianos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos ustedes los gentiles, ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará. Ay, me emociona esto. Ellos tienen el corazón bien duro, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de su maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, son enemigos del evangelio, y eso los beneficia a ustedes los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama. No se te olvide, porque por su dureza tú recibiste misericordia. Ajá. Por eso los dones y el llamado son irrevocables. Él eligió a los antepasados de Abraham, Isaac y Jacob. Ustedes los gentiles antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Y termina diciendo el texto: pues Dios encarceló a todos en la desobediencia, judíos y gentiles, a todos los encarceló en desobediencia para tener misericordia de todos. Amén. En el final del capítulo 4, que levantan un monumento y todo, le dijo ese día, el versículo 14 del capítulo 4, el Señor convirtió a Josué en un gran líder a los ojos de todos los israelitas, quien por el resto de su vida lo respetaron tanto como respetaron a Moisés. Ese día honró Dios a Josué, porque Josué honró a Dios. Josué fue un siervo honorable a los ojos de Dios y lo hizo un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Y yo me pregunto si hoy en día los siervos de Dios han perdido el respeto. Que ya no se les honra en su labor pastoral. O si el pueblo ha dejado de apreciar a sus líderes, quienes velan por sus almas. Pero en esta historia todo el pueblo respetó a Josué, porque ve a Dios en Josué. Así que te invito: honra a tus padres, honra a tus líderes, honra a aquellos que están en autoridad. Y de paso, ya al último, hónrame como pastor. Yo haré todo mi esfuerzo por honrarte como oveja. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este milagro de cruzar por tu poder de manera milagrosa a tu pueblo de Israel ahí frente a Jericó, para conquistar la tierra prometida. Te doy las gracias porque a la vida de Josué tú ese día lo honraste. Pero, Señor, también en el Jordán honraste a tu hijo cuando fue bautizado por Juan. En ese mismo lugar
Tú dijiste, Él es mi hijo amado. A Él oigan. Tú eres el arca. Te amamos, Jesús, te amamos, Cristo, que tú eres quien nos guía al Canaán espiritual, a la tierra prometida, al reino de los cielos. Nadie puede llegar al cielo si no es por medio de ti. Gracias, Padre. Danos el valor de caminar por este desierto de la vida para llegar a la tierra prometida, Señor. Bendigo a todos tus hijos en tu nombre y te pido que los uses, Señor,